Doña Lolita estaba cansada de las actitudes de sus nietos, Diego y Alejandro. Ambos quedaron a su cargo cuando sus padres fallecieron en aquel fatal accidente. Desde un principio, los niños que apenas tenían 11 y 12 años mostraron conductas rebeldes que no se pudieron cambiar con el paso del tiempo. Aunque la abuela siempre quiso imponer sus normas y reglas como a sus hijos, esta vez no le funcionó con quienes eran sus nietos. La señora nunca fue una persona afectiva con absolutamente nadie. Para ella, dar cariño estaba fuera de sus cabales. Así había criado al padre de sus pequeños y por ende quiso darle la misma instrucción a sus nietos. Al paso del tiempo, los chiquillos comenzaron a crecer y la abuela ya no lograba controlar sus conductas de carácter impulsivo. Alejandro terminaba peleando siempre con ella, mientras que Diego salía de casa llegando a las altas horas de la madrugada. La situación llevó a doña Lolita a correrlos de su casa, pero en pocos meses recibieron una generosa suma de dinero del seguro de sus padres. Al cumplir 18 años, se tiraron al vicio. Entre sustancias ilegales y el alcohol, disfrutaban casi todos los días de malgastar el dinero que les habían dejado sus padres. En un par de años siguientes ya se habían acabado la herencia que habían recibido, perdiendo su propia casa, quedándose en la calle. Sin saber qué hacer, acudieron a visitar a su abuela con la promesa de portarse bien. Ella les dejó quedarse nuevamente en su casa, aunque los chicos sabían perfectamente que no iban a poder cumplir lo que prometieron, pero pensaban que podían engañar fácilmente a doña Lolita con la hipocresía de su cambio. ¿Están seguros de que van a cambiar?, preguntó la abuela, formando una extraña mueca en su rostro. Claro que sí, contestaron los dos al mismo tiempo. Nos vamos a portar bien, abuela, lo prometemos. Al ver nuevamente a sus nietos, doña Lolita sonrió de satisfacción. Ella estaba segura de que los muchachos estaban en su casa por un objetivo y de ninguna manera iba a creer en ese cambio. Cuando ella se dio cuenta que ambos jóvenes estaban en la calle, supuso que iría tras su herencia, porque sabían que no había ningún otro familiar y por ley les correspondería quedarse con todos sus bienes. La anciana nunca mostró el dinero que tenía guardado en varios cofres de madera, pues acostumbraba a cambiar billetes por monedas de oro y en pocos años tenía una fortuna escondida en su casa. Llena de salud, se mostraba todos los días la abuela de los chicos. Parecía que aún tenía muchos años por delante. Eso no le causaba mucha gracia a los jóvenes, porque conforme pasaba el tiempo, se veían más ansiosos por quedarse con el dinero de la anciana. En el fondo, ellos sabían que su abuela era muy rica. Un día Alejandro se había quedado dormido hasta el mediodía. Lolita, por su parte, estaba acomodando unas viejas cosas en el desván y comenzó a guardar las monedas que había traído del banco. El chico asomó su cabeza por la puerta que estaba entreabierta y quedó pasmado de la impresión al ver que su abuela sacaba una maleta con muchas monedas de oro en su interior. Miró cómo Lolita guardaba muchas monedas en un cofre de madera. Luego, mediante un candado, aseguraba su tesoro que había ocultado. De repente Alejandro no logró controlar su impresión e hizo un pequeño ruido con uno de sus gestos, situación que atrajo la atención de la abuela para averiguar que estaba siendo espiada por la puerta. ¿Quién anda ahí? Alejandro, ¿eres tú?, gritó la señora, formando en su rostro una mueca de desprecio. El viento sopló tan fuerte que hizo rechinar una ventana vieja justo en la parte de la cocina. Alejandro corrió a su habitación para llamarle por teléfono a su hermano e informarle lo que había descubierto. En la llamada sonó el timbre del móvil de Diego, pero este no contestó por estar coqueteando con una mujer. Enojado, Alejandro salió de la casa para buscar a su hermano, mientras que Lolita estaba observando desde lo alto de las escaleras que salía furioso de la casa aquel joven. Con una sonrisa en su rostro, regresó a su habitación y continuó acomodando cosas viejas en el desván. Ya había llenado 2 cofres completos de monedas de oro. En el fondo, quería asegurarse que sus nietos no tocaran ni un centavo de su dinero, pues eran unos mantenidos sin oficios ni beneficio para la sociedad. Yo no voy a mantener a esos inútiles, decía mientras resguardaba el dinero que había en los cofres. Ella había heredado de sus padres varias hectáreas de tierra que hizo progresar misteriosamente. Le fue muy bien en las cosechas, por lo que llegó el momento en que ya no necesitó trabajar. La gente se preguntaba cómo lo había hecho para crear tan generosa fortuna, la cual nadie había podido lograr aunque se mataran trabajando. El secreto, solo Lolita lo sabía.
Alejandro encontró a Diego en un bar. Estaban con varias mujeres gastándose los últimos pesos que tenían guardados. Al ver a su hermano en un estado lamentable, lo llevó a un hotel para bajarle la borrachera que traía por dentro. De ninguna manera iban a regresar a casa de la abuela, pues corrían el riesgo de que no los dejara quedarse en la casa, y eso ahora no les convenía. ¿Acaso eres un estúpido?, preguntó Alejandro enfadado. ¿Qué traes?, decía Diego, cayéndose de borracho. Alejandro esperó un par de horas para que su hermano se lograra estabilizar. Tenía una profunda ansiedad que le consumía por dentro, pero quiso esperar a hablar con su hermano de sus nuevos intereses para su futuro. «Seremos muy ricos», dijo Alejandro mientras Diego iba despertando. «¿Qué estás diciendo? No entiendo nada. Explícame». «¿En serio que eres tonto? En poco tiempo seremos muy ricos. La abuela tiene mucho dinero. Solo hay que esperar a que se muera», decía Alejandro, con la avaricia en los ojos. «¿Estás loco? ¿Quieres que se muera la abuela? Ella se ve con mucha salud. Yo creo que para eso falta bastante». «Bueno, podemos ayudarle al tiempo», dijo Alejandro, con una expresión macabra en el rostro. Los dos hermanos se quedaron conversando por mucho tiempo. En sus ojos se veía el hambre y la avaricia que los consumía por dentro. A Diego no le agradaba mucho la idea, e incluso dijo que no iba a hacer algo tan atroz como asesinar a la abuela. Él no se iba a convertir en un delincuente. «No, yo no me atrevo. No soy un asesino. Solo vamos a dormirla. Después ella no despertará. Velo como si adelantáramos su descanso. Piénsalo. Es lo mejor para la abuela. Después le vendrán enfermedades y sufrirá mucho estando vieja e inválida». Después de unas horas, Alejandro había convencido a su hermano Diego de terminar con la vida de su abuela. Pretendían darle veneno en la merienda para que ya nunca despertara. Ambos jóvenes planearon muy bien el deceso de la anciana, pues de ello dependía quedarse con la fortuna que los haría muy, pero muy ricos. Doña Lolita, por su parte, ya sabía de las intenciones de sus dos nietos. En vez de darle tristeza, sonrió con una extraña expresión en su rostro. No se sabía qué pretendía la anciana, pero decidió visitar a Gertrudis, su vieja amiga, que era la bruja de la montaña. Aquella mujer le había hecho trabajos desde hace tiempo, y el principal fue para tener fortuna y riqueza, pero era tan tacaña que no quiso gastarse ni un peso. Todo lo guardó en bancos y posteriormente en sus cofres con enormes candados. Al saber que sus nietos tenían malas intenciones con su fortuna, decidió visitar a su amiga. Ella no iba a dejar que los jóvenes malgastaran lo que tanto trabajo le había costado, así que sin pensarlo dos veces, le pidió a Gertrudis que nunca nadie pudiera tocar su fortuna después de su muerte. La bruja concedió el deseo a Lolita, invocó una de las fuerzas oscuras más poderosas para proteger la fortuna de la anciana. Entonces, aunque ella ya no estuviera, nadie iba a poder hacer uso de ese dinero. Una vez realizado el trabajo, Lolita regresó a su casa satisfecha por el deseo concedido. Se puso a preparar la merienda, pero inesperadamente llegaron sus nietos con comida comprada en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Extrañada no dijo nada, dejó que sus nietos le invitaran de cenar, porque esta vez no estaba al tanto de las malas intenciones que se traían entre manos. Entre una mesa bien servida, se sentaron a degustar de la cena. Alejandro sirvió los platillos, dando el más elegante a su abuela. Precisamente, era su favorito. La anciana miró con apetito y comenzó a comer sin decir palabra alguna. Tenía tanta hambre que había olvidado estar alerta de sus nietos, porque ellos nunca tenían buenas intenciones, siempre fueron muy interesados económicamente. Los dos jóvenes intercambiaron miradas en el momento que veían comer a su abuela. Ella saboreaba los platillos que desde hace muchos años no degustaba. Una expresión de satisfacción se dibujó en el rostro de Alejandro. Después de media hora, Lolita comenzó a sentir un dolor abdominal que segundo a segundo se fue haciendo más intenso. Ella cayó al suelo, tratando de moverse hasta donde estaba el teléfono. Diego se acercó y rompió el cable, dejando a la anciana tendida con una expresión de sufrimiento que alcanzó a decirles: «Desgraciados, ¿qué hicieron?», y sus ojos se cerraron para ya no despertar nunca más. Nervioso, Diego comenzó a alterarse a tal grado de que Alejandro le dio un fuerte golpe en la cara para poder tranquilizarlo. Habían acabado con la vida de su abuela y probablemente irían a la cárcel. Tomaron sus cosas para salir corriendo de la casa de la anciana a esperar a que alguien le avisara de la noticia. Se refugiaron lejos de la ciudad por un par de días hasta que la policía los contactara.
Después de 2 semanas sonó el móvil de Alejandro. Era de la morgue del hospital que tenía su abuela. Fingiendo sorpresa, los dos regresaron a la casa de Lolita, donde ya los esperaba un judicial con una orden para recoger el cuerpo. «¿Qué le pasó a mi abuela?», decía Alejandro, fingiendo estar conmocionado. La encontraron los vecinos. Dicen que de la casa salió un olor fétido y cuando entraron, la vieron recostada en la sala sin vida. Ya tenía un par de días en proceso de descomposición. Lo sentimos mucho. Los médicos no quisieron realizar una autopsia debido al proceso de descomposición tan avanzado de Lolita. Los vecinos informaron que la señora había estado sola desde los últimos días. Ellos no se percataron que sus nietos habían estado ahí, ya que solo llegaban a veces de madrugada. Después del funeral, los jóvenes habitaron esa casa. Entre gozo y alegría, Alejandro bajó al desván para buscar el cofre que tenía las monedas de oro. «Te digo que hay un cofre con monedas de oro aquí», decía Alejandro a Diego. «Debiste haberlo imaginado. ¿Cómo pretendes que la abuela haya guardado esas monedas aquí?». Después de buscar por mediodía, al fin hallaron los cofres. Eran en total 5 y estaban cerrados con un enorme candado. Intentaron abrirlos rompiéndolos con un mazo, pero no tuvieron suerte. Por más que lo intentaban, este permanecía intacto. Diego miró en el suelo que algo brillaba con la poca luz de la lámpara. Al acercarse, era una de las monedas de oro puro. La miró para mostrarla a su hermano, y cuando éste se dio cuenta, comenzó a sentir una gran satisfacción imaginando el gozo en su futuro. «¿Lo ves? Te lo dije», exclamó Alejandro. «Ahora debemos abrir los cofres». Llevaron el tesoro de la abuela hasta la sala, y luego contrataron a varios hombres con herramientas para cortar el metal y fierros para que abrieran los candados. Pero cuando lo intentaban, sus herramientas rebotaban, sacando chispas. Sorprendidos, no sabían qué era lo que estaba pasando. Por más que utilizaron todas sus herramientas, no lograron abrir ninguno de los candados. Diego comenzó a preocuparse. «La abuela nos está castigando», decía asustado, y a punto de salir de la casa, pero Alejandro lo detuvo para que lo ayudara a buscar el juego de las llaves de Lolita. Fueron a su habitación, buscaron por aquí y por allá, pero no encontraron nada. Furiosos, no sabían qué más hacer, por lo que dejaron los cofres un par de días hasta pensar en una nueva táctica para poder abrirlos. Esa noche todo estaba en silencio. Los dos jóvenes estaban durmiendo, cuando de repente se escuchó un fuerte ruido que venía justamente donde estaban los cofres. Desconcertados, salieron de sus habitaciones con un palo de escoba para ahuyentar a los ladrones. Alejandro tomó un cuchillo, mientras que Diego llamó a la policía desde su móvil. Al bajar a la sala no había absolutamente nadie, pero se dieron cuenta de que los cofres estaban abiertos y los candados permanecían en el suelo. Asombrados por lo que estaban mirando, se acercaron y se dieron cuenta de que aquellos baúles estaban llenos de monedas de oro puro. Alejandro agarró una de las monedas y gritando con júbilo dijo a su hermano que al fin eran muy ricos. El joven llevaba imaginando una vida de comodidades y sobre todo mujeres en que podría gastar el dinero de su abuela. En esos momentos, la puerta de la casa se abrió violentamente y una fuerte ráfaga de viento golpeó la frente de Alejandro, quien cayó al suelo. Diego permaneció inmóvil sin poder decir una sola palabra, en el momento que una espesa nube de humo color negro empezó a salir de las monedas de oro, hasta juntarse en el espacio. En segundos se formó un ser en forma humanoide. Tenía ojos brillantes y una cabeza redonda. Miró a los jóvenes y caminó lentamente con sus ojos resplandecientes. Alejandro gritó: «¿Quién eres? ¿Qué deseas?». Pero la forma humanoide solo le resplandecían los ojos a modo de respuesta. Los chicos asustados intentaron salir de su casa, pero ya era demasiado tarde. Aquella presencia los dejó inmóviles, sin poder moverse para después elevarlos hacia el techo. Alejandro gritaba de terror y Diego solo cerraba fuertemente los ojos. En esos momentos, una voz escuchó que venía de las espaldas de aquel demonio. Cuando Diego abrió los ojos, se dio cuenta de que era su misma abuela, quien se ocultaba detrás del monstruo. Tenía el cabello largo hasta la rodilla y en su rostro expresaba una mueca de desprecio. Se acercó hacia la criatura y con un susurro le dijo: «Acábalos». La anciana miraba cómo sus dos nietos estaban siendo masacrados por aquella entidad oscura. Pedían piedad y suplicaban, pero ella solo disfrutaba del sufrimiento de los dos jóvenes, que tenían el corazón lleno de avaricia. A la mañana siguiente, estaban los cuerpos tendidos en el suelo. Nadie se dio cuenta hasta después de una semana.
Cuando un abogado llegó con los papeles de los bienes de la anciana, descubrieron los cuerpos de los jóvenes que yacían tendidos en cada sofá sin ningún signo de violencia. Estaban intactos. Al parecer, habían ingerido sustancias nocivas. Eso es lo que decían las autoridades. Con la autopsia, se reveló que la causa de la muerte fue congestión alcohólica. Los policías miraron los cofres de dinero, intentaron cargarlos, pero no lograron hacerlo. Entonces lo dejaron ahí en la sala de la casa hasta que alguien los reclamara. Pasaron varios años. El gobierno intentó hacerse cargo de los bienes de la anciana, pero nunca lograron pasarlos a su propiedad. Intentaron vender los terrenos y la casa, pero no daban buenos resultados, pues los compradores siempre terminaban en fatales accidentes. Quienes intentaron abrir los cofres morían de manera extraña de infartos o simplemente dejaban de respirar por las noches. Los vecinos comenzaron el rumor de que la herencia de Lolita estaba maldita y cualquiera que quisiera apoderarse de ella iba a terminar de manera trágica. Pasaron los años, 20 aproximadamente, y la casa quedó abandonada. Los cofres desaparecieron de la sala. La inmobiliaria que estaba a cargo de la propiedad al fin logró venderle a una nueva familia. Estaba constituida por el señor y la señora Núñez y sus hijos Matías y Fernando. Al instalarse, comenzaron a sentir las sensaciones extrañas de la casa, pero como sabían muy bien de los rumores de esta, no le dieron importancia y continuaron habitándola. La señora Amalia, la esposa, decidió renovar el interior de la casa, pero cuando estaba a punto de comenzar, algo ocurría y no lograba iniciar con la remodelación. Los trabajadores renunciaban o simplemente ya no se aparecían para realizar el trabajo. Pasaron los días y una sombra se hacía presente. Era una mujer con el cabello largo que desaparecía en la puerta del desván. El señor Jorge, el esposo, fue el primero que vio esa presencia y para no asustar a su familia, contactó a un vecino que le dijera la historia de la casa. El vecino les dijo que debían dejar la propiedad, porque la dueña jamás iba a dejar que tuvieran posesión de ella. También le contó sobre la fortuna de la anciana guardada en los cofres, y fue en ese momento que la avaricia de don Jorge se hizo presente. Motivado por la sed que proporcionaba el dinero, buscó por todos los rincones de la casa hasta encontrar los cofres. Estaban escondidos en el desván. Miró que estaban cerrados con grandes candados. Entonces buscó el juego de llaves que les habían proporcionado. Al intentar mover los baúles, se dio cuenta de que estaban demasiado pesados y por mucho esfuerzo que hizo, no logró mover ni uno solo. Así que decidió abrir los cofres ahí mismo, con las llaves que tenía. Se encontraban los que abrían los candados misteriosamente. Un extraño aire entró por la puerta, cerrándola de golpe. Luego el polvo del interior se levantó, haciendo toser a don Jorge. En el momento que éste se disipó, miró que frente a sus ojos estaba la figura de una anciana con el cabello largo. Tenía las manos y el rostro descamados. Levantó su mano para pedir el juego de llaves y luego desapareció con los cofres del dinero. Don Jorge quedó impactado de la impresión. Salió corriendo del lugar hasta la sala. En esos momentos iba llegando su esposa y al verlo alterado preguntó qué pasaba. Sin embargo, un grito de terror los interrumpió que venía desde la habitación de uno de sus hijos. Corriendo subieron para ver qué pasaba y sus ojos se petrificaron al ver que sus dos pequeños yacían tendidos en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Después de lo acontecido, la bruja, que era la amiga de la anciana, que aún se mantenía joven, ordenó a los vecinos enterrar los cofres de dinero en todos los rincones de la casa. También cerraron toda la propiedad con una barda de concreto sellando para siempre su paso. Se decía que la anciana había pedido un trabajo de brujería para que nunca se apropiaran de sus bienes, y aunque ella ya está muerta, se dice que ronda por las noches cuidando los cofres donde contiene toda su fortuna. Si llegas hasta acá, te invito a que pongas la palabra oro para saber que terminas el video hasta el final. Deja tu like y suscríbete para hacer crecer más esta comunidad. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.